Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 163 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del primer libro de los Reyes, capítulo 13, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 12 al 13, y el Cantar de los Cantares, capítulo 2. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 13. Un profeta condena al altar del Betel. Mientras Jeroboam quemaba el incienso en el altar, un hombre de Dios llegó a Betel, procedente de Judá, y, por orden del Señor, se puso a gritar contra el altar. Altar, altar. Así dice el Señor. Vendrá un descendiente a la casa de David, llamado Josías, e inmolará sobre ti a los sacerdotes de los altosanos, que en ti han quemado incienso, y quemarán sobre ti huesos humanos. Al mismo tiempo dio una señal. Esta es la señal de que ha hablado el Señor. El altar saltará en pedazos, y se derramará la ceniza que hay sobre él. Al oír el rey la amenaza del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió sus brazos desde el altar y dijo: «Arréstenlo». Pero el brazo extendido se quedó paralizado sin articulación alguna. El altar saltó en pedazos y la ceniza se derramó, según la señal que el hombre de Dios había dado por orden del Señor. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: «Por favor, invoca al Señor tu Dios y ruégale por mí para que pueda doblar mi brazo». El hombre de Dios invocó al Señor y el rey recobró el movimiento del brazo. El rey le dijo: «Ve a comer conmigo, que quiero hacerte un regalo». El hombre de Dios le contestó: «Aunque me dieran la mitad de tus bienes, no me iría contigo. No comería ni bebería en este lugar, porque el Señor me ha dicho: no comerás ni beberás nada, ni regresarás por el camino que fuiste». Y se fue. Regresó por un camino distinto. Un hombre de Dios y el profeta de Judá. Vivía en Betel un profeta anciano. De regreso a casa, su hijo le contaron lo que le había hecho el hombre de Dios aquel día en Betel y lo que había dicho el rey. Su padre le preguntó: «¿Qué camino has tomado?». Se le indicaron y le ordenó: «Prepara el burro». Se lo preparó, se montó en él y se fue a buscar al hombre de Dios. Lo encontraron sentado bajo un termito y le dijo: «¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?». Él respondió: «Yo soy». Le dijo: «Ven a mi casa a comer algo». Él respondió: «No puedo hacerlo. No comeré ni beberé nada en este lugar, porque el Señor me dijo que no comiera ni beberá aquí, y que no regresará por el mismo camino». Pero le dijo: «Yo soy también profeta como tú, y un ángel me ha dicho de parte del Señor: llévalo a su casa, para que coma y beba». De este modo lo engañó. Lo llevó a su casa, y el profeta comió y bebió. Mientras estaba sentado a la mesa, el Señor habló al profeta que le había hecho regresar, el cual dijo al hombre de Dios venido de Judá: «Así dice el Señor: has quebrantado la orden del Señor y has desobedecido su mandato, pues has comido y bebido en lugar en el que te había prohibido hacerlo. Por eso tu cadáver ya no será enterrado en el sepulcro de tus padres». Terminada la comida, preparó el burro para que el profeta al que le había hecho regresar. Él se fue, pero el camino le salió un león y lo mató, dejando su cadáver tendido en el camino. El burro y el león se quedaron junto al cadáver. Pasaron unos hombres y vieron el cadáver tendido en el camino, y el león junto a él. Llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano y difundieron la noticia. Enterado el profeta que había hecho regresar al otro, dijo: «Es el hombre de Dios que quebrantó el mandato del Señor. Ahora el Señor ha entregado al león, que lo ha matado y lo ha despedazado, conforme a la palabra del Señor». Mientras sus hijos que le preparaban el burro, y una vez preparado, fue y encontró el cadáver tirado en el camino. El burro y el león estaban junto a él, sin moverse. El león había comido el cadáver, ni había despedazado el burro. El profeta tomó el cadáver del hombre de Dios y, cargándolo sobre el burro, lo trajo a la ciudad para hacerle el funeral y sepultarlo. Enterró el cadáver en su propia sepultura y entonó un cántico fúnebre por él, diciendo: «Ay, hermano mío». Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: «Cuando yo me muera, pongan mis huesos en esta sepultura, junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la palabra que pronunció de parte del Señor contra el altar que hay en Betel y en contra todo el santuario edificado en altosanos que hay en el pueblo de Samaria». Después que sucedió esto, Jeroboam no cambió su mala conducta,
Siguió nombrando entre sí el pueblo sacerdotes para el santuario de los altosanos. A todo el que se lo pedía, lo consagrará sacerdote de los altosanos. Este fue el pecado de la dinastía de Jeroboam, por el que fue destruida y borrada de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado cómo la primera parte del capítulo 13 llegó un profeta a condenar el altar de Betel, y este cumple toda su misión, pero no concluye su misión. Más bien, un profeta, un profeta, lo engaña y hace que se pueda ver esa presencia. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que llega alguien en nuestra vida y nos anuncia el cambio o nos saca de la voluntad de Dios? Hoy pidamos al Señor que no obstaculicemos el camino de nadie. Al contrario, que le busquemos siempre alcanzar la felicidad y la alegría. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Reyes, pasemos al libro de las Crónicas. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 12. Invasión de Judá por Sesac. Cuando Rehoboam se sintió fuerte y consolidado en el trono, abandonó la ley del Señor, y todo el pueblo hizo lo mismo. Por su infidelidad al Señor, el año quinto del reinado de Rehoboam, Sesac, rey de Egipto, atacó Jerusalén con 1,200 carros de guerra, 60,000 caballos y un ejército imponente integrado por libios, suqueos y etíopes que venían con él de Egipto. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semeyas fue a ver a Rehoboam y a los jefes de Judá que se han refugiado en Jerusalén ante el avance de Sesac, y le dijo: así dice el Señor, ustedes me han abandonado y a mí, y yo ahora los abandono en manos de Sesac. Los jefes de Israel y el rey se humillaban y dijeron: el Señor tiene razón. Cuando el Señor vio que se había humillado, dijo de nuevo a Semeyas: se han humillado, no los destruiré, sino que pronto los libraré, y no descargaré mi furor contra Jerusalén valiéndome de Sesac. Sin embargo, le estarán sometidos por algún tiempo, para que experimenten la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sesac, rey de Egipto, atacó Jerusalén y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio del rey. Lo saqueó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había fabricado. Rehoboam los sustituyó por escudos de bronce, que confió a los jefes de los escoltas que hacía guardia a la entrada del palacio del rey. Siempre que el rey entraba en el templo del Señor, la escolta los llevaba y luego los volvía a traer a la sala de la guardia. La humillación del rey hizo que se apartaran de él la ira del Señor. Le ahorró un castigo total, y las cosas mejoraron en Judá. Rehoboam se consolidó en Judá y continuó reinando. Tenía 40 años cuando subió al trono y reinó 17 en Jerusalén, la ciudad elegida por el Señor entre las tribus de Israel para morada de su nombre. Su madre, Noam, era amonita. Su conducta fue reprobable, pues no se esforzó en buscar al Señor. La historia de Rehoboam está escrita desde los comienzos del fin de las crónicas del profeta Semeyas y del vidente Ido. Rehoboam y Jeroboam estuvieron siempre en guerra. Murió Rehoboam y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Abías. Capítulo 13. Reinado de Abías. Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 de Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre, hija de Uriel de Gilbea, se llamaba Mac. Abías y Joram se declararon la guerra. Abías movilizó 400,000 hombres y Joram 800,000, uno y otro elegidos y valerosos. Abías acampó en el monte Semareín, en las montañas de Efraín, y gritó: Jeroboam e israelitas todos, escúchenme. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, dio para siempre a David el reino sobre todo Israel, y él a sus hijos con pacto irrevocable? Sin embargo, Joram, hijo de Natabal, siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor.
Hombre miserable y perverso impusieron sus criterios a Robán, hijo de Salomón, y en aquel momento era joven y tímido para poder resistir, y ahora se propone hacer frente al reino del Señor que está a menos de los descendientes de David, porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jorobán les fabricó para que fueran sus dioses. Ha expulsado a los sacerdotes del Señor, hijos de Aarón, y a los levitas, y los han dado sacerdotes al estilo de su pueblo extranjero. Cualquier que traiga un becerro y 7 carneros se convierte en sacerdote de dioses que no lo son. Pero nosotros, en cambio, nuestro Dios es el Señor. No lo hemos abandonado. Los hijos de Aarón son sus sacerdotes y levitas oficial en su honor. Cada mañana y cada tarde ofrecen holocausto al Señor, queman el incienso aromático, renuevan los planes de la ofrenda sobre la mesa limpia y encienden todas las tardes la lámpara del candelero de oro. Sigan cumpliendo la disposición del Señor nuestro Dios, que ustedes han abandonado. Tenemos a Dios como caudillo. Como nosotros están sus sacerdotes y las tropas de guerra se van a razonar contra ustedes. Israelitas, no luchen contra el Señor, el Dios de sus antepasados, no les irá bien. Entretanto, Jorobán tendió una emboscada a Judá en el fin de atacarlos por la espada. Por una parte, el grueso del ejército israelita atacaba de frente a Judá, mientras los de la emboscada atacaban por la espalda. Miraron atrás los de Judá y se percataron de la gravedad de su situación. Clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron sus trompetas. Lanzaron gritos de guerra y, a su clamor, Dios desbarató a Jorobán y a Israel ante Abías y Judá. El ejército huyó ante los hombres de Judá y Dios les entregó en su poder. Abías y su ejército causaron a los israelitas una gran derrota, causándole 500,000 bajas. Israel quedó humillado, mientras que Judá fortaleció su poder por haberse apoyado en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jorobán y se apoderó de Betel, Gesana, Efrón, con sus respectivos poblados. Jeroboam no levantó la cabeza durante la vida de Abías. El Señor lo hirió y murió. Abías, por el contrario, se hizo más fuerte cada vez. Tuvo 14 mujeres, 22 hijos y 17 hijas. El resto de la historia de Abías, su conducta, sus hechos están escritos en el comentario del profeta Ido. Murió Abías y fue sepultado en la ciudad de David. Lo sucedió su hijo Asa. El país gozó de paz durante 10 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 12 y 13 sobre esta conducta de los reyes, cómo es que se están peleando el territorio, pero especialmente nos llama la atención de cómo pone énfasis el libro acerca de los sacerdotes que no son de Dios, porque han hecho sacerdotes a su medida. ¿Cómo hemos hecho a nuestra medida las cosas? ¿Cómo es que nosotros hemos hecho a nuestra medida a Dios? ¿Cómo hemos hecho a nuestra medida los sacrificios que le ofrecemos a Dios? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasamos al libro del Cantar de los Cantares. Capítulo 2. Soy un narciso de Sarón, una azucena de los valles, como azucenas entre las espinas. Es mi amada entre los jóvenes. Como manzano entre los árboles silvestres, es mi amado entre los jóvenes. Me agrada sentarme a su sombra, gusta el exquisito sabor de sus frutos. Me llevo a la bodega y me cubro con sus gestos de amor. Fortalézcanme con pasas, reanímenme con manzanas, porque muero de amor. Su brazo izquierdo rodea mi cabeza, con el derecho me abraza. Les suplico, muchachas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no molesten ni despierten a mi amor hasta que ella quiera. Segundo canto. La voz de mi amado, mirando cómo viene saltando por los cerros, brincando por las colinas. Parece mi amado una gacela, parece un cervatillo. Se ha parado detrás de nuestra cerca, se asoma por las ventanas, mira a través de las rejas. Háblame, amado, ya me dice. Levántate, amada mía, preciosa mía, y ven.
que ha pasado el invierno. Han cesado las lluvias y se han ido. Las flores aparecen en el campo. Las flores aparecen en el campo. Ha llegado el tiempo de la poda. Ya se oye en nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Da sus primeros brotes la higuera, y las viñas en flor exaltan su fragancia. Levántate, amada mía, preciosa mía, y ven, paloma mía, que anida en la grieta de la roca, en los escarpados riscos. Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz. Es tan dulce tu voz, tan hermoso tu rostro. Den casa a las reposas, las pequeñas reposas que destrozan las viñas, nuestras viñas en flor. Mi amado es para mí y yo para mi amada. Él pastorea entre azucenas. Regresa, amado mío, antes de que sople la brisa del día y huya en las sombras. Regresa como gacela o cervatillo sobre las montañas separadas. Oración final. Señor, muéstrate siempre con amor. Muéstrate como siempre para nosotros, como ese amado que va entre las azucenas, para que nosotros nos enamoremos de ti y podamos estar unidos siempre para vivir la verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir disfrutando este hermoso momento. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.